Hola, hola. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, jóvenes? Disculpe la tardanza, que el tráfico para llegar acá me ganó la hora. Ya, un favorcito, comparte la ponencia de ahora. Lo que vamos a ver hoy día es papeles de trabajo. Ya. Entonces, eh, los papeles de trabajo vienen a ser evidencias. Sí. Ya, la siguiente diapositiva. Lo que vamos a ver el día de hoy son los papeles de trabajo. Ya en su proyecto de ustedes de auditoría. Vamos a ver la definición. La siguiente gráfica, por favor. ¿No? Viene a ser una célula, un documento fehaciente con todos los datos e información que ustedes han obtenido durante un examen de auditoría. Es decir, es una prueba de los resultados sobre los cuales ustedes van a sustentar una opinión, ya sea esta favorable o desfavorable en su informe de auditoría. Y esto a su vez tiene un propósito, ¿no? El propósito de los papeles de trabajo, la siguiente gráfica, ¿no? Ayuda al auditor a garantizar en una forma adecuada de la autoría cómo se hizo, de acuerdo a las normas de autoría aceptadas, ¿no? Los papeles de trabajo, también la autoría, se basa en la planificación, se hace un registro, se acumulan los resultados, se prueban los datos, ¿no? En base a un análisis, ¿no? En base a un análisis y la supervisión que ustedes pueden tener en este caso de sus auditores, ¿no? El alcance, la siguiente gráfica, el alcance debe ser claro, concreto, conciso, preciso, ¿no? Y sobre todo razonable para fundamentar las decisiones adoptadas sobre aspectos de algunas controversias que se pueden dar, ¿no? Se debe evitar la inclusión de la información, o sea, inclusión excesiva e innecesaria. El auditor debe concentrarse en la calidad, en la información de los papeles que ellos van a levantar. Importante la calidad de información. Si van a, para poner un ejemplo, ¿no? Si van a ver planillas fantasmas o problemas de pagos o problemas de que los niveles de remuneración no están estandarizados, entonces se van ustedes a la planilla, se van a escalafón, ven la planilla y ven los pagos que se ha hecho, ¿no? Y ustedes van a levantar informaciones, van a cursar informaciones, control de asistencia, ¿no? Y esta debe estar bien sustentada con tu papel de trabajo. Entonces se debe solicitar al ente que prepare un cuadro y ustedes puedan validar ese cuadro, ¿no? Verdadero o falso. Si fuera posible, debe trabajarse directamente con los registros originales, no tanto con copia. También debe incluir los papeles de trabajo, un resumen de la planilla, ¿no? Que eso va juntado como evidencia, donde detallan los trabajos realizados por ustedes. Entonces es muy importante los alcances que puede tener los papeles de trabajo. No. La siguiente, por favor. El objetivo de los papeles de trabajo en una auditoría, para este caso, la siguiente gráfica, por favor. El objetivo de la auditoría en la siguiente gráfica vamos a ver que son de dos tipos, ¿no? Que sirven como evidencia competente y suficiente, irrefutable. Prueba, retroceda por favor, prueba la exactitud de la información que ustedes manejan, ¿no? O sea, la opinión sobre cimientos sólidos para tomar decisiones en la auditoría. Los objetivos de los papeles de trabajo son también
Indudablemente, demostrar en forma clara los procedimientos que se han seguido en la revisión y el alcance de los exámenes que se hacen, ¿no? Ya sean los comentarios, las conclusiones, recomendaciones. Eso tiene que estar sustentado con documentación. A su vez, genera la última instancia una preparación de un informe o un dictamen, ¿no? Muy importante el informe o el dictamen final que se va a dar, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos algunos requisitos mínimos. Requisitos mínimos de la auditoría, ¿no? Unos requisitos mínimos que tiene que tener un objetivo principal que ayude al auditor a tipificar la opinión del dictamen. Sirve como respaldo del auditor en el caso de algún procedimiento judicial, de repente, ¿no? Entonces va a ser muy importante las evidencias y los papeles de trabajo. Sirve como nexo entre los registros de datos, en este caso del cliente que los ha contratado, y el informe del auditor. Otro de los propósitos que indica es el grado de confiabilidad en los sistemas, puesta en práctica por la empresa durante la gestión, ¿no? Sirve como fuente de datos, en este caso son tus datos, fuentes primarias, pues son datos fidedignos, porque también puede ser una documentación de primera mano. Apoya al auditor en la solución de problemas y se puede presentar diversas entidades estatales o quien solicita, ¿no? Te sirve como sustento, como base. En la siguiente diapositiva, ahora vemos los principios en la preparación, que es muy importante que ustedes también sepan, estos jóvenes. Los principios en la preparación de los papeles de trabajo, todos los datos incluibles o pertinentes deben ser considerados en su totalidad. Es decir, si ustedes tienen un acceso a la información, si hablamos de planilla, de toda la planilla, no solamente del área de recursos humanos, para poder tener una totalidad de la información. Los datos no deben incluir o no deben dar significados a no ser considerados, y todos los datos deben ser incluibles. Se deben incluir todos los datos que puedan apoyar algún concepto o afirmación o observación. También se efectuarán las anotaciones que puedan servir como evidencia futura, ¿no? Algunas observaciones aparte. Deberá incluir también los datos relacionados a la calidad de los registros realizados en los libros contables. En este caso, si vemos recursos humanos, en la planilla, vemos en los reglamentos, el manual de oración y funciones, el reglamento interno, ¿no? Los manuales de procedimientos, el CAC, el cuadro de asignación de personal, y otros archivos que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Los papeles de trabajo deben identificar una anunciación, un concepto del caso que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, sobre eso se hace una preparación de los informes de trabajo. ¿Qué más tenemos en la siguiente lámina? Alguna clasificación de los papeles de trabajo, ¿no? A ver, veamos, por favor, por su uso y por su contenido. Entonces, les he puesto un modelo de un informe de cómo se presenta una auditoría. Esto va juntado con papeles de trabajo, ¿no? Papeles de trabajo de uso continuo y papeles de trabajo de uso temporal. Papeles de trabajo de uso continuo son los mismos documentos que el auditor, en este caso ustedes, trabajan, ¿no? El papel de uso temporal, dependiendo de los casos, se puede trabajar con otro tipo de papel, ¿no? Si vemos por su contenido, tenemos las hojas de trabajo, las células o resumen. No sé si ustedes han visto una ficha técnica, eso es un resumen. Células de datos descriptivos y células analíticas o de comprobación. Si hablamos de analítica y comprobación, pues el suma y restas, el Excel, datos estadísticos que ustedes pueden sacar, ¿no? Que pueden corroborar. Por ejemplo, ¿cuánto deja de perder la institución? ¿Cuánto de plata pierde si no se lleva a cabo un buen trabajo, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer una regresión estadística para ver más o menos la probabilidad de cuánto de plata se está gastando, se va a gastar el año y el siguiente año, ¿no? Son análisis estadísticos de comprobación que pueden hacer. En la siguiente lámina, por favor. Vemos los archivos de papeles de trabajo. Esto es muy importante. La siguiente gráfica, por favor.
Acá le pongo generalmente ustedes cuando hacen auditoría piden información y esta información a veces no está en el despacho, no se encuentra en la oficina, sino se encuentra en el archivo de la institución, ¿no? Y hay varios tipos de archivos. Un archivo permanente, que es un archivo físico, que siempre está ahí, donde se encuentra toda la información referente a lo que ustedes van a buscar o van a solicitar en este caso, porque a veces no les proporcionan la información y ustedes van al archivo a buscar información, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y los archivos presentes incluyen todos los documentos de trabajo aplicados al año, o sea, presentes se refiere al año fiscal, que documentos que se encuentran, generalmente pueden estar archivados como también pueden estar en la oficina, ¿no? Pero si es del año, generalmente no lo archivan, son información que siempre piden y causan información sobre lo que ustedes van a investigar, ¿no? O lo que van a hallar, ya sea información general, documentos de comprobación, ajustes, reclasificación, células de apoyo, por ejemplo, el escalafón. O el tipo de, por ejemplo, el tipo de contrato que se hace a los trabajadores, ellos tienen que estar registrados, ¿no? Por ejemplo, se le pregunta a una persona el año que ingresó a trabajar, entonces, generalmente son personas, locadores de servicio, antes se llamaba servicios no personales, porque es bien difícil que una persona entre de frente a planilla, ¿no? No sé que haya concursado. Es muy importante esos archivos del año y archivos que son de otros años, que son los permanentes. Entonces hemos conocido acá los dos tipos de archivos. La siguiente, por favor. Los tipos de papeles de trabajo son elementos de juicio del auditor. Resulta evidente que ellos deben tener una gran variedad de formas y disposiciones de acuerdo al juicio del auditor. Respecto a los juicios, viene a ser la valorización, la razonabilidad que tiene el auditor para poder identificar los papeles de trabajo y poder registrar estos casos sobre auditoría que se presentan, ¿no? Desde hojas simples hasta unas hojas estructuradas. Si hablamos de contabilidad, por ejemplo, ver los asientos contables, los balances de comprobación, los ganancias de pérdida. En el caso de nosotros, los administradores, papel de trabajo, tenemos el plan operativo, tenemos el plan estratégico, tenemos los manuales de procedimientos, tenemos las directivas, los reglamentos internos de trabajo en el área donde ustedes van a investigar. Entonces, eso viene a ser el documento fuente donde el cual ustedes van a registrar en una hoja que se llama papel de trabajo, columnas, rayadas, cuadriculadas, entonces ustedes van a poner ahí. Puede ser una ficha donde tiene o no tiene como tipo pretest de validación. ¿Cumple con los reglamentos, sí o no? ¿Tiene manuales actualizados, sí o no? No, de ese tipo se refiere, ¿no? La siguiente, por favor. En la siguiente gráfica, el contenido del papel de trabajo debe estar identificado con información, por ejemplo, el nombre de la institución, el nombre de la institución, el área, el periodo cubierto. Más adelante le voy a mostrar un modelo. La descripción del contenido, quién prepara, quién lo revisa y maneja un código interno, ¿no? Los papeles de trabajo deben estar catalogados, referenciados, cruzar información para ayudar al archivo de la organización. Los papeles de trabajo también son completos, indican con claridad el trabajo de la autoridad realizada. Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos de los cuales fueron diseñados. En conclusión, se llega a la auditoría considerando también que esta sea en forma clara, expresa y concisa, ¿no? En la siguiente gráfica vamos a ver algunos modelos, ¿no? Por ejemplo, este es un file. Ahí está el nombre de la persona o el cliente que nos contrata, el código, la naturaleza del examen, un examen especial para corroborar, puede ser corroborar pago de planilla fantasma, algo así, ¿no? Entonces tiene toda una estructura los módulos de papel de trabajo. La siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de variedades. Pueden ser autorías integrales, autorías parciales o exámenes especiales, o solamente una autoría de control o de prevención también, ¿no? Que se le conoce.
La siguiente, por favor. Vamos a ver unos tipos y variedades de papel de trabajo. Entonces ahí ven ustedes la variedad, ¿no? O sea, dependiendo qué es lo que van a analizar, ¿no? La siguiente, ya para ir terminando. Este es otro tipo de pruebas de procedimiento de control interno. Este es una carátula, un índice donde contiene cada uno de las evidencias que se ha encontrado, ¿no? Le pone un código, una categoría, ¿no? Y manejan ustedes unas señas, unas contraseñas, unas claves que se llama la autoridad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, los modelos de variedad dependiendo del tipo de autoría que se hace, ¿no? Estos son ejemplos que les he pasado. La siguiente, por favor. Este es otro modelo. Si hablamos de la parte tributaria, ¿no? Posición tributaria, los libros contables, los balances, las notas contables, cruce de información con integración, con el SAT, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Entonces, una variedad de papeles de trabajo. La siguiente. Entonces, la preparación de los papeles de trabajo se relacionan con los temas que ustedes van a investigar. Esto tiene que ser exacto, no tiene que haber ambigüedad. Indica claramente las fuentes de datos. Hay fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Y ustedes también pueden generar sus propias fuentes, ¿no? Cruce de información, preparan las hojas de trabajo o células, ponen el nombre del caso, breve descripción del contenido, análisis y resumen, porque acuérdense que estos papeles de trabajo ustedes los presentan a su jefe auditor senior, lo van a revisar. El tiempo de periodo que se hace, ¿no? La cantidad de hojas, referencias cruzadas. Esta puede ser también documentos internos de la empresa y también según la literatura, ¿no? Por ejemplo, si tocan ustedes clima organizacional, ustedes definen qué es clima organizacional según tal autor, ¿no? Desmotivación, igualito. Buscan información. Realmente trabaja con APA, ustedes, y es en referencia al cruce de información. Cuando ustedes van a hacer tesis 2, el análisis y la constatación de la hipótesis, más o menos algo así es. Entonces, ustedes demuestran su hallazgo, su hipótesis de dos formas, estadísticamente y revisando la literatura anterior. En el caso de autoría es casi similar, ¿no? Ustedes estadísticamente, comprobando, sumando y restando, pueden comprobar que hay déficit, hay pérdida o hay ganancia. Y revisan la documentación y pueden ustedes referenciar, validar su hallazgo o hipótesis que se conoce, ¿no? En la siguiente, por favor. Lo que no se debe hacer con los papeles de trabajo. El autor no debe suponer nada. Se debe seguir los papeles de trabajo de otras autorías. Es muy importante, como la autoría de gestión administrativa son autorías que se hacen una vez al año, entonces buscan información de otros años para ver si las recomendaciones y las conclusiones se han seguido a pie de letra que sugiere el auditor, ¿no? Entonces es muy importante ver autorías anteriores, ¿no? Se debe evitar preparar seriadas que pueden ser elaboraciones por terceros. O sea, preparación de documentos que lo hagan otras personas. ¿No? A veces tú mandas a hacer a otro colega, ayúdame con esto, entonces a veces no hay imparcialidad, no hay objetividad. Nunca se debe escribir el reverso de cada hoja de trabajo, porque esa hoja sirve como evidencia, ¿no? Entonces, la hoja a veces cuando hay espacio, comienza a escribir a la parte de detrás, ¿no? Evitar retener cuadros, reemplazar por otros, o sea, no tratar de manipular la información. No dejar puntos o preguntas pendientes. Y los papeles de trabajo no deben salir fuera de la oficina o filtrarse la información, ¿no? Porque pierde la exclusividad del informe o se distorsiona a veces la información que ustedes van a presentar. La siguiente. Ya para ir terminando con esta parte de los papeles de trabajo que es muy importante. Entonces, los papeles de trabajo al final sirven como respaldo de tu informe de autoría.
y a ti te sirve también para poder fundamentar la toma de decisiones en tu informe. Los comentarios, observaciones y las conclusiones que figuren en los papeles de trabajo apoyan los principios y normas y procedimientos de las autoridades generalmente aceptados. Se ampara en el alcance de la revisión de opiniones del auditor. ¿Qué más? Los propósitos de los papeles de trabajo deben servir como fuente de documentos que ustedes registran como auditor, mediante los cuales pueden medir el grado de confianza y control. Entonces ustedes se van a sentir seguros de su informe de auditoría porque va a estar sustentado, ¿no? Y sirve de apoyo y respaldo al auditor por cualquier actuación dentro de la empresa. El contenido varía de acuerdo al tipo de auditoría que ustedes van a hacer, ¿no? ¿Cuál es en el área de recursos humanos? Puede ser una auditoría interna, puede ser de toda parcial, de una sola área, o toda la área de recursos humanos, ¿no? Entonces es muy importante eso, la compilación, el registro y el levantamiento de la información. Los principios que rigen la compilación, por ejemplo, los principios son principios de transparencia, de unidad, principios de responsabilidad, objetividad, ¿no? Son principios ya aceptados por la contabilidad, por la Contraloría. No se debe hacer datos dudosos o que encierre falsedad, porque a veces que en la entidad privada se contrata una auditoría y le dicen, te vamos a pagar tanto, 30.000 soles, pero quiero que le hagas daño a tal persona. Entonces la auditoría ya es sesgada, ¿no? Por ejemplo, si alguien pide hacer una auditoría en la Universidad Mayor de San Marcos, tiene que ser una auditoría externa, de tal forma que no se parcialice con las autoridades, ¿no? Y algo similar. Entonces, contendrá datos que apoya la propiedad, registros, que tendrá una numeración, las hojas son numeradas, seguido de la información y los datos que ustedes van a encontrar. Entonces, eso por lo generalmente es la conclusión que se le da en un informe de auditoría. Por eso es muy importante ustedes cómo van a evidenciar sus hallazgos. Lo siguiente. Para ir terminando. Los tipos de papeles de trabajos constituyen lo más saltante en una organización de acuerdo a los criterios y la clase de trabajo que el autor va a realizar, ¿no? Hay una auditoría antes, que es preventiva, hay una auditoría concurrente y hay otra auditoría predictiva. O sea, 3 tipos de auditoría. En la auditoría de administración es así, mientras que en la auditoría contable o financiera siempre es posterior. En el caso de nosotros los administradores, podemos aplicar 3 tipos de auditoría en recursos humanos. Para ayudar a la gestión, prevenir los errores. Otro, auditoría in situ, o sea, concurrente, ¿no? En el mismo lugar, en el mismo hecho, en el mismo día, y mandas tu recomendación. Y otro, predictiva, que se encarga de predecir los errores, anticiparse. Entonces, otra de las conclusiones que los archivos constituyen una historia detallada del manejo de la especialidad, la formalización de personalización de la auditoría. Los datos y documentos avalan, ¿no? Y dan respaldo, prestigio al responsable auditor, ¿no? Y finalmente los archivos de papeles de trabajo se usan y se clasifican permanentemente. Puede ser de 2 tipos, ¿no? Permanente o corriente, como les dije. Puede estar en el archivo o puede estar en la oficina, ¿no? Que es del año fiscal de este año. Entonces es muy importante establecer los objetivos en forma ordenada, ir actualizando tus células para al final ya cerrarlo y pasar ya a lo limpio, ¿no? Y presentarlo como evidencia. Por razones de ética y por razones de cumplimiento de trabajo posterior a los clientes, entonces estos documentos o datos no deben salir de la oficina, deben permanecer dentro del equipo de auditores, ¿no? Entonces, probablemente auditoría a veces se hace no solamente en un año, se hacen por 2, 3 años, ¿no? Para poder ir mejorando, porque a veces, pues, si hablamos de cultura y clima organizacional, creo que algunos de ustedes van a hacer trabajo, eso no se cambia en 1 año, 2 años, ¿no? A veces demora 5 o 10 años para poder moldear y cambiar la cultura organizacional de la empresa. Porque cuando se tiene aspiraciones, creencias,
necesidades de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es un trabajo así a largo plazo. Siguiente, por favor. Y finalmente, algunas recomendaciones. Tanto los auditores como sus ayudantes deben proporcionar una separata, o sea, un file que se dice, bueno, describiendo los objetivos, las mejoras, tiempo, puede ser costo-beneficio, la productividad, ¿no? Y estas tienen que ser claras, identificar claramente cada hoja, tiene que estar referenciado, ¿no? En este caso, puede ser Vancouver o puede ser APA, ¿no? Pero generalmente trabajan con APA. Utiliza hojas separadas por cada asunto, ¿no? Le ponen una pestaña donde escriben claramente la numeración o codificación para poder identificar rápido el problema. Identifique al supervisor, si es bueno que un supervisor esté revisando su trabajo de ustedes. Use referencias, muy importante las referencias. Tiene que incluir información completa y específica, o sea, no solamente ver el árbol, sino el bosque. Anote la naturaleza, la extensión, los alcances de la prueba. Si se han hecho una prueba estadística o han hecho una encuesta estructurada, ya sea de clicker o pregunta dicotómica, sí o no, entonces tiene que estar evidenciado. Mantengan una hoja separada de los asuntos que necesitan recordar. O sea, como un apunte de notas. Es bueno anotar una hoja aparte, algunas cosas que se pueden dar, ¿no? Que se pueden presentar en el camino, ¿no? Ya sean observaciones, comentarios que se pueden dar. Entonces, el auditor, por naturaleza, es independiente, debe adoptar procedimientos especiales para proteger también sus papeles de trabajo, ¿no? Porque se dan caso de que, si vemos auditorías en el caso de Obrecht, son miles de hojas, son tomos, cantidad de hojas. Entonces, imagínense que un expediente se pierda, ¿no? Entonces, son evidencias para proteger el informe de auditoría. Otra recomendación es en la medida de la posibilidad que las compañías auditoras deben tratar de estandarizar su papel de trabajo. En el caso de la auditoría gubernamental, ya están estandarizados los papeles de trabajo. En las auditorías privadas, por ejemplo, auditorías sobre ISOs, también se encuentran ya estandarizadas. Los auditores por ningún motivo deben dejar los papeles de trabajo en la oficina de sus clientes. O sea, que decir, tienen una gaveta, un armario, nunca dejarlos ahí, siempre hay que llevárselos. O llevarlos a un lugar que no tenga motivo, el gerente o personas involucradas puedan ver ese documento. Entonces es muy importante porque a veces se filtra la información, ¿no? Y daña todo el informe. O sea, toda la transparencia y la pulcritud del documento se distorsiona. Entonces eso es muy importante porque yo, cuando he hecho trabajos de auditoría, me preguntan, siempre me invitan a almorzar, me quieren sacar información y yo soy muy claro, tiene que ser lo más secreto posible, ¿no? Porque la información, esto puede perjudicar a la institución o a la persona que está a cargo de la oficina, ¿no? O como también lo puede ayudar, pero para evitar todo esto, entonces mantenernos al margen y ser independiente. Y eso te va a dar un prestigio en el largo plazo. Entonces, con eso he querido presentarles los papeles de trabajo. La siguiente, por favor. Ya, entonces es muy importante esto de los papeles de trabajo. No hay una fórmula para cada caso, pero sí hay modelos estandarizados. Ustedes entran al MAGU, Manual de Auditoría Gubernamental, y hay unas células, unos modelos, hoja de trabajo, ¿no? Si es para la intención pública. Intención privadas varía dependiendo de qué tipo de auditoría sean. Y cada sociedad de auditores maneja su propio formatos o papeles de trabajo. Ellos ya han mejorado, han estandarizado y lo manejan a su criterio, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, entonces, bueno, si no habría preguntas,
pasaría el grupo para... Profesor, yo Sí, tengo María. una pregunta. Buenas noches. Sí, hoy en día en las auditorías, el tema esto de los documentos o lo que ellos manejan, entiendo que también es digital, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado ese proceso o sí No, sí, también deberían sí es cierto, tener María. el archivo No, documentado de igual forma? mira, ahora donde yo trabajo, le voy a contar. Ujú, Incluso tengo un caso de autoría, de repente le paso ya mañana un caso real, donde yo trabajo. ujú, Todos los jefes, todos tenemos una firma digital. Eso es un trámite que hace ujú, la institución ante la OMPE, ¿no? Esto que da los DNI. Paga un monto, en este caso cuando el Estado es mínimo, y cada jefe y su jefe tiene una firma digital. Y toda la información que tú pides tiene que ir con su firma digital. Si no va con firma digital no tiene validez. Entonces, si yo hago una entrevista virtual, ujú, yo tengo que hacer un acta de ujú, los alcances, las conclusiones y recomendaciones que llegamos, ¿no? Y en las conclusiones ponemos plazos para que levanten sus observaciones. Y ese informe tiene validez porque la persona que lo ha entrevistado me va a mandar el medio digital con su firma digital. Ya, eso se ha dado en pandemia bastante, ¿no? Pero generalmente, cuando son cosas delicadas, hay que tratar lo posible de hacerlo físicamente, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas. ujú, Existe, en toda área existe la oficina de órgano de control institucional, ¿no? OSI que se llama, y generalmente los auditores hacen entrevistas cruzadas, ¿no? En la oficina donde ha habido el problema, entonces entrevistan a las dos personas pero en diferentes tiempos. Y con las mismas ujú, preguntas, ya incluso para ver si están mintiendo o no. Entonces, son herramientas que ujú. utiliza también la digitalización, la presencialidad. Así es este María. Ya, ¿Alguien más? profesor, gracias. Pregunta porque es muy importante su participación de ustedes. Yo sé que algunos están, de repente no están en la oficina, no están en su casa, pero están en camino. Yo me demoré un poco porque salí y venirme para acá, el tráfico me ganó, ¿no? Entonces es muy importante los papeles de trabajo, son evidencias. Ustedes que están llevando tesis, por ejemplo, sus encuestas, que viene a ser su instrumento, es una evidencia, es un papel de trabajo, porque ustedes van a interpretar las estadísticas que vienen a ser sus hallazgos. Entonces, si ustedes buscan la relación de tu variable 1 con variable 2, ¿qué tanto se relaciona significativamente y directamente proporcional o no se relaciona? Entonces, aplicando el, el alfa de Spearman, el coeficiente de Spearman, ustedes pueden saber qué tanto se relaciona, o chi cuadrado, ¿no? Eso es estadísticamente. También ustedes ven investigaciones pasadas, o sea, auditorías pasadas, y ver si la literatura dice que sí, A con B se relaciona o no, o se rechaza. Entonces, de esa forma, de dos formas, ustedes van a validar su investigación, su tesis. Igual en el campo de la auditoría, igualito ustedes tienen que, si van a afirmar que hay corrupción o hay desmotivación, tienen que demostrar que hay desmotivación, ¿no? Con entrevistas, con informes. A veces hay personas que presentan el libro de reclamaciones y quejas, ahí también sale, ¿no? Que hay un descontento de tus clientes, ¿no? Entonces es muy importante. Acuérdate que el libro de reclamaciones son para clientes internos y externos, ¿no? Entonces también es una evidencia. Entonces, ya a partir de la otra semana, vayan ya Profesor, desarrollando ustedes sus casos. así. Había un grupo Sí, para exponer, profesor. no, sí, 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 se van a exponer. Yo el día de mañana, entrando temprano, le voy a desarrollar la prueba, porque me parece que hay una pregunta que yo me he equivocado. Ya, joven, entonces de mañana, viernes, a primera hora vamos a desarrollar el examen. Yo todavía no subí las notas. He hablado para que me den el código y el acceso del Zoom y me han dado un nombre de departamento académico. Le he escrito, pero no me contesta. Ya hablé con Corina, hay un correo.
O sea, de eso no se preocupa. Entonces, mañana vamos a ver temprano el desarrollo de las pruebas. Y yo les he cambiado unas palabritas, no sé si se habrán dado cuenta, por decirte cuál no es el concepto de autoría. Algo así. Entonces, para que vean que no estaba así tal como ustedes han puesto, sino un poco para que ustedes también piensen. Ya, jóvenes, entonces, si yo me he equivocado, yo mañana les corrijo, porque todavía no subo las notas. Entonces, haciendo la aclaración, mañana desarrollamos la prueba. Ya que esto es sencillo, desaprobados no hay ni uno, pero sí hay buenas notas. Entonces, voy a ceder al siguiente grupo que está pendiente para que expongan. Ya, entonces, y mañana quiero también desarrollar el informe de autoría, cuáles son las etapas, así como se desarrolla la tesis, hay un reglamento de tesis, igualito hay una estructura de cómo se va a presentar el informe de autoría, ¿no? Que más o menos le doy un alcance. Hacen ustedes una introducción, pero la introducción hagan que hacerlo al final, porque la introducción viene a ser como el resumen de la investigación. Después, un alcance de la autoría, el alcance viene a ser el análisis de la realidad problemática, ¿no? Cómo se ha ido logrando el problema en la realización, cómo va en otras empresas el tema de la desmotivación, o si han tocado el tema de bajos sueldos, qué sé yo, ¿no? Entonces van tocando eso. O sea, no lo quiero perfecto, ya, pero más o menos quiero que tengan ustedes la idea. Después que hacen el análisis de alcance, ahí no va problemas, ahí va recién el objetivo. ¿Qué es lo que buscas con la autoría, no? ¿Por qué? Porque en el alcance tú ya has hablado más o menos qué posibles problemas pueden haber, ¿no? Y así, ya mañana le voy a explicar el esquema de presentación de la autoría porque ese va a ser su nota final, el informe, que van ustedes a sustentarlo. Ya, joven, entonces no quiero quitarle más tiempo, dejarle al grupo que continúe para que pueda exponer su ponencia. Gracias. Ok, bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Claudia Ramírez Zárate, integrante del equipo 8, quien a continuación expondrá acerca de los indicadores y estándares de la gestión de personas. El equipo es integrado por Castillo Bordaetel, Chuchón Auqui Andrea, Silva Bustillos Piero y, bueno, como mencioné, quien les habla, Ramírez Zárate Claudia. Siguiente, por favor. Una diapositiva anterior, por favor. Ya. No. Siguiente. Ok, bueno. ¿Qué son los indicadores en gestión de personas? En primer lugar, son métricas o herramientas de medición que permiten evaluar qué también se está gestionando los procesos relacionados con el talento humano en una empresa. Nos permite ver si las cosas van bien, si hay algo que mejorar o si hay procesos que necesitan replantearse. Por ejemplo, si queremos saber el proceso de selección, si está funcionando correctamente, podríamos usar el tiempo promedio de contratación. Este indicador nos diría cuántos días pasan desde que se publica una vacante hasta que finalmente se contrata a la persona. Si el tiempo llegara a ser muy largo, eso podría indicar trabas o ineficiencias en el proceso. Pero no solo se puede medir la selección, estos indicadores abarcan mucho más, muchas áreas como la capacitación, para saber si están formándose adecuadamente los trabajadores, la rotación de personal, para saber cuántas personas se van y por qué, el clima laboral para medir cómo se sienten los colaboradores y también el desempeño para ver si los objetivos se están cumpliendo. ¿Por qué es importante medir la gestión del talento humano? Bueno, para medir la gestión del talento humano no es opcional, es una necesidad. ¿Pero por qué? Porque sin medición no hay mejora. Algunos puntos claves son la toma de decisiones informadas, porque nos permite saber con claridad qué está pasando. Por ejemplo, si notamos que el ausentismo ha aumentado, podemos buscar las causas y actuar con datos concretos. También la detección de oportunidades de mejora. Imaginemos que aplicamos una encuesta de clima laboral y descubrimos muchos colaboradores que no se sienten valorados. Esta información sería clave para rediseñar políticas, ya sean internas o para mejorar la comunicación. También tenemos la optimización de los recursos.
porque a veces se invierte en capacitaciones, pero la verdad no sabemos si están funcionando de la manera que nosotros esperamos. Por ejemplo, si después de una capacitación podemos medir si ha mejorado o no el desempeño, sabremos si esto fue útil o si deberíamos cambiar el enfoque. También la alineación con los objetivos de la empresa, dado que los indicadores ayudan a que el área de recursos humanos pueda trabajar de la mano con los objetivos estratégicos. Por ejemplo, si la empresa quisiera ser más competitiva, recursos humanos debería asegurarse de atraer y retener el talento. Por último, la transparencia y la rendición de cuentas, dado que tener indicadores también permite mostrar resultados. Esto puede servir para las auditorías, para reportes de gestión y para justificar decisiones ante la alta dirección. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos principales de utilizar indicadores. Uno de esos es el monitoreo en el desempeño, dado que este nos permite saber si los procesos del área están funcionando de forma eficiente o si necesitan ajustes. Es como ponerle un termómetro al área para ver si va bien. Por ejemplo, si una empresa que implementó un nuevo programa de onboarding para los nuevos colaboradores, se puede medir con un indicador como el tiempo que tardan en adaptarse al puesto o su nivel de satisfacción al primer mes. Así sabrán si el programa realmente está funcionando o no. También tenemos identificar problemas, dado que los indicadores permiten que identificar señales de alerta antes de que se convierta en una crisis, lo que es clave para prevenir consecuencias negativas como la baja productividad o la fuga de talento. Por ejemplo, el indicador de la rotación del personal, que comienza a subir de mes a mes y puede significar que las personas no están contentas o no se sienten valoradas. También la mejora continua. Este indicador permitiría comparar resultados actuales con meses anteriores o con las otras empresas del mismo sector, lo que fomentaría una cultura de mejora continua. También otro objetivo es apoyar a la planificación estratégica, dado que contar con datos confiables permitirían prever necesidades futuras y anticiparse a los cambios. También un ejemplo de esto es si se observa que el índice de jubilación proyecta una salida significativa de personal en los próximos 2 años y ya se puede planificar un plan de sucesión o de nuevas contrataciones para que se puedan evitar vacíos de talento. Por último, tenemos el objetivo de fomentar una cultura basada en resultados, dado que usar indicadores impulsa una cultura en la que todos saben que el rendimiento se mide y se valora, lo que aumentaría el compromiso y la claridad en los objetivos. Por ejemplo, si cada área conoce sus indicadores, ya sea el ausentismo, la satisfacción, el cumplimiento de objetivos, sería mucho más probable de que los líderes y trabajadores se involucren en mejorar sus propios resultados, generando así una organización mucho más orientada al logro. Siguiente, por favor. Bueno, los indicadores cuantitativos versus los cualitativos. En este caso, los indicadores cuantitativos son los que se expresan en números. Son súper útiles para las estadísticas, para las comparaciones y para que se puedan tener metas claras. Por ejemplo, la tasa de rotación de personal, que mediría el porcentaje de colaboradores que dejan la empresa durante un periodo, y si ese número llegara a ser alto, podría indicar insatisfacción o faltas de oportunidades de desarrollo dentro de la empresa. También el índice de ausentismo, que mediría cuántas veces un colaborador pueda faltar al trabajo, y que si esto llegara a ser muy frecuente, podría estar relacionado con un mal clima laboral, a un problema de salud o alguna falta de motivación. Por otro lado, tenemos los indicadores cualitativos, que evalúan aspectos que son mucho más subjetivos, que no se expresan necesariamente en números, pero que igual pueden sistematizarse a través de encuestas, entrevistas o la observación del mismo personal. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de satisfacción laboral, que puede medir cómo se sienten las personas en su día a día. Se pueden evaluar con preguntas sobre el ambiente del trabajo, el reconocimiento o las condiciones del trabajo. También el clima organizacional, que analizaría las relaciones, la cultura o el ambiente emocional, dado que un mal clima podría afectar gravemente a la productividad y el compromiso del personal. Y por último, podría ser un ejemplo de la percepción de liderazgo, cómo ven los trabajadores a sus jefes, si estos se sienten escuchados, se sienten guiados, se sienten valorados dentro de la empresa. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera. Claudia, quería hacer un alcance, está bien, te felicito con tu ponencia. Sí. Es muy importante para todos, escuchen lo que les voy a decir. La esencia de la administración es todo lo que se mide, se gestiona. Y ustedes que están escuchándome, tienen que dominar el tema de los indicadores. Existen libros, manuales sobre indicadores. Ustedes pueden crear sus propios indicadores.
Actualmente, no sé si están escuchando la entidad Servir. ¿Se han escuchado? Servir está aplicando en todas las instituciones que están ellos evaluando, que ahora gestión por resultados a través de indicadores de rendimiento y de resultados. A los trabajadores ahora en el sector público le están pidiendo cuál es su productividad en el mes, cuáles son los logros de metas y objetivos. Y eso se logra con indicadores. Y ese es el futuro, ya no es el futuro, es el presente. Y ustedes que salen de la universidad tienen que manejar bastante indicadores, porque acuérdense, lo que se mide se puede controlar, lo que se controla se gestiona. Entonces, justo me he detenido, Claudia, escuchando tu ponencia, que es muy interesante, ese tema de indicadores. Y ustedes, pues, que están llevando tesis, también manejan estos temas cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, así como el SPS, hay Militar, Ventura, hay muchos software que ven el tema cuantitativo. Y para cualitativos, el Atlas TIC, que es un software también que mide apreciaciones, objetivos, impresiones sobre las personas, ¿no? Entonces, muy importante, sobre el liderazgo que mencionaste, es muy importante. Y esto le va a ayudar a ustedes jóvenes en su carrera profesional. Imaginemos que ustedes terminan la universidad ya este año y van a salir expertos en indicadores. Y eso es lo que las empresas, tanto públicas como privadas, quieren eso. Deben manejar sus KPI y van a manejar sus indicadores o su balance scorecard, entonces van a poder hacer una buena gestión como administradores, porque ustedes van a poder evidenciar todo lo que uno trabaja, ¿no? Entonces te felicito y justo hago esa apreciación porque a veces muchos colegas, profesores no lo dicen. Yo sí lo digo porque yo estoy en el campo, yo trabajo y vemos eso ahorita, estamos implementando lo que es Servir con lo que son rendimientos resultados por meritocracia, ¿no? Si te quieren aumentar el sueldo o si te quieren dar unos incentivos, pues produce, ¿no? Y eso está cambiando en todo el sector del Estado. Entonces es muy importante esa aclaración que yo les hago. Adelante, continúe. Continúe su compañero. No, Continúa la compañera Etel. sí, el siguiente, por favor. Bien. Bien. Buenas noches, mi nombre es Etel Castillo y ahora vamos a hablar sobre los indicadores utilizados en la gestión de talento humano. Bien. Los indicadores son como el tablero de control de un carro. Nos van a decir cómo está funcionando todo, dónde hay problemas y qué podemos mejorar. En el contexto del talento humano, estos indicadores no solamente van a revelar datos fríos, sino que nos van a ayudar a entender el comportamiento, las necesidades y el desempeño de las personas que van a hacer posible el funcionamiento de una organización. Ahorita vamos a desglosar los tipos de indicadores más importantes que nos van a permitir medir el desempeño, el bienestar y el desarrollo de estos trabajadores, ya que el análisis de va a ser clave para tomar decisiones inteligentes que van a optimizar los recursos humanos y, obviamente, en última instancia, aumentar también lo que es la productividad de ellos. Primero tenemos los indicadores de rotación de personal. ¿Qué miden? Bien, la rotación de personal va a medir con qué frecuencia la gente se va de la empresa, ya sea que renuncie, lo despidan o se jubilen. Esto se va a expresar en porcentaje y es un termómetro clave del clima laboral. Además, también es importante saber diferenciar entre la rotación voluntaria, que es cuando el colaborador se decide ir, y la rotación involuntaria, que es cuando la empresa lo despide. En ambos tipos nos dan señales distintas. La rotación voluntaria puede indicar la insatisfacción, la falta de oportunidades o quizás un clima tóxico, y la rotación involuntaria puede ser reflejo de malas contrataciones, evaluaciones ineficaces o quizás una cultura organizacional mal definida. La fórmula de este indicador es el número de empleados que salieron en un periodo entre el número de promedio de empleados en el mismo periodo por 100. Por ejemplo, imaginemos que en una empresa Pepito Sac que cuenta con 100 empleados y en un año se van 20 personas. ¿Cuál sería nuestra tasa de rotación? En este caso vamos a dividir el número de personas que salieron en el periodo de un año, que serían 20, entre el número promedio de empleados, que son 100 personas, lo que nos daría un total del 20%. ¿Y esta cifra qué nos dice? Bien, posiblemente que la gente no está contenta, que los salarios no son competitivos, que el proceso de selección quizás no es el adecuado, o tal vez haya un mal liderazgo.
ya que cada empleado que se va no es solamente un número, sino que es una inversión perdida en un reclutamiento, capacitación y lo más crítico que también es una pérdida de conocimiento institucional. Siguiente, por favor. Luego tenemos los indicadores de ausentismo. Este indicador va a medir el tiempo que nuestros colaboradores no están en sus puestos de trabajo, ya sea por alguna enfermedad, licencias o simplemente por faltas injustificadas. Nos van a ayudar a detectar problemas de salud ocupacional, desmotivación o incluso si las condiciones de trabajo no son adecuadas. La fórmula de este indicador son las horas no trabajadas por ausencia entre las horas laborales previstas por 100. Supongamos que en una semana un equipo de producción tiene programadas 800 horas laborales en total, sumando las horas previstas de todos sus integrantes. Sin embargo, por la ausencia de algunos colaboradores, se van a perder 64 horas. Aplicando la fórmula serían las 64 horas perdidas entre las 800 horas programadas laborales por 100, lo que nos daría un 8%. Esto significa que el ausentismo fue del 8% en esa semana. Este porcentaje, si es que se mantiene o crece, va a afectar directamente a la producción, la carga de trabajo va a recaer en los demás compañeros, la producción se va a ralentizar y el estrés va a aumentar. Es por esto que tener un alto ausentismo es una señal de alerta que va a impactar directamente la productividad y obviamente la moral del resto del equipo. El siguiente son los indicadores de productividad por trabajador. Estos nos dicen cuánto produce o genera cada empleado o equipo en relación con lo que se va a esperar de ellos. Se pueden adaptar a cualquier sector. Además del promedio de producción, es útil también analizar la variabilidad individual, ya que no todos los trabajadores van a producir lo mismo. Si algunos tienen un desempeño muy por debajo del promedio, también conviene investigar si tienen quizás la suficiente capacitación, si están motivados, o si las herramientas de trabajo son las adecuadas. Es por eso también es interesante comprar la productividad antes y después implementar los cambios, como nuevas tecnologías, cambios de turno, etc. La fórmula de este indicador es la producción total o ingresos generados entre el número de trabajadores. Un ejemplo sería que en una fábrica de zapatos se van a producir, en una semana se van a producir 1.200 pares de zapatos y hay 10 operarios trabajando en esa línea de producción. Aplicando la fórmula serían 1.200 pares de zapatos entre los 10 trabajadores, lo que nos daría 120 pares por cada trabajador. Eso quiere decir que el promedio de cada operario va a producir 120 pares de zapatos a la semana. Este tipo de indicador nos va a permitir identificar las oportunidades de mejora y tomar decisiones para optimizar la operación de forma concreta y medible. Ya que si la productividad es baja, quizás vamos a necesitar invertir en lo que es la capacitación, vamos a revisar nuestros procesos o incluso también ver si la tecnología que usamos es eficiente o no. Siguiente, por favor. Bien. Acá finalmente tenemos los dos indicadores que, aunque parezcan quizás menos tangibles, son cruciales para el futuro de la organización. Primero tenemos lo que son los indicadores de satisfacción laboral, que acá la felicidad de los trabajadores va a ser fundamental, y esto se mide a través de encuestas periódicas donde se preguntan sobre el ambiente, las relaciones con los jefes, si tienen oportunidades de crecimiento, el equilibrio entre su vida personal y laboral, etc. Y aunque sea cualitativo, se va a cuantificar en escalas de medición. Por ejemplo, supongamos que en la última encuesta interna de una tienda de Ripley, el equipo de ventas va a reportar un promedio de satisfacción de 8 de 10. Este resultado va a reflejar un ambiente laboral saludable, que hay buena comunicación con los líderes del equipo y también que existe una percepción positiva en las condiciones laborales. ¿Eso qué significa? Que va a haber una menor rotación de personal en la tienda, va a haber menos ausencia en los horarios críticos y obviamente se va a mejorar la atención al cliente, lo que va a impactar directamente en lo que son las ventas y la reputación de la marca. Por eso, el monitorear este indicador no solamente es cuestión de, digamos, clima laboral, sino es una herramienta estratégica que va a mejorar el desempeño comercial y también la sostenibilidad de la empresa. Y por último, pero no menos importante, los indicadores de capacitación y desarrollo. Con estos indicadores vamos a medir la inversión y el impacto de nuestros programas de formación y de qué sirve capacitar si no vemos un entorno. Bien, aquí vamos a poder ver las horas de capacitación por empleado, o sea, cuánto tiempo invertimos en formar a cada uno, el porcentaje del presupuesto invertido en formación, es decir, si realmente le damos la importancia que se merece, y el número de promociones internas luego de la capacitación.
es decir, si la formación se traduce en crecimiento y desarrollo de la carrera. Un ejemplo sería si invertimos en en un curso de liderazgo para nuestros supervisores y vemos que 6 meses después la moral del equipo mejora y hay más promociones internas, vamos a saber que la capacitación fue efectiva y que valió la pena la inversión, ya que estos indicadores nos van a asegurar que estamos cultivando el talento y alineando también el desarrollo individual con los objetivos de la empresa. Bien, eso sería todo de mi parte. Le doy paso a mi siguiente compañero. A ver, Etel, una consulta, una pregunta para todos. ¿Qué creen ustedes que es bueno? ¿Es bueno que se rote el personal o no? ¿Es bueno o malo la rotación del personal? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien me puede dar su impresión? Les comento un caso, lo que ha pasado justo hoy día. Como ha habido cambio de jefatura, una de las chicas pidió vacaciones, ya estaban programadas sus vacaciones. Yo le dije, no te vayas porque cuando hay cambio de jefaturas, vas a llegar y va a haber problemas. Como es una persona estable, no la pueden votar. Entonces le han rotado a otra área, lo han mandado al área, yo trabajo en logística, lo han mandado al archivo de logística, una persona que tiene mucho conocimiento y capacidad. Y me dice, yo puedo aceptar ese cargo que me manden al archivo de logística, bueno, si fuera practicante o tuviera un año. Yo ya tengo 9 años acá y es una falta de respeto que el jefe me haya enviado al archivo. Yo le digo, velo como una rotación interna para que te desestreses, le digo a ella. Porque entonces estás tenso, se va de vacaciones y tu carácter, entonces un poquito para que también tú reflexiones y madures ahí y puedas más adelante mejorar, ¿no? Porque los cargos no son eternos, a veces los jefes están 4 o 5 años, o 2 años o un año puede estar, y ahí ese tiempo te da para que tú reflexiones, porque tú, como eres estable, tú puedes pedir otra área, pero no te salgas, no te vayas de logística, porque cuando uno sale de logística va a ser bien difícil que ingrese de nuevo, porque ahora piden una certificación de la OCE, una diploma para que puedas tú entrar, y tiene que estar al día, tiene que estar habilitado eso, y a veces cuando no estás en logística, no te dan la autorización para que postules a ese examen y sacas la certificación. Entonces, la moraleja le dije a ella, velo como una rotación interna, ya, felizmente no te han votado, gracias a Dios tú tienes un trabajo estable, ¿no? Entonces, la rotación no es buena ni mala. Cuando a veces la rotación la palabra correcta se excede, es malo, ¿no? Porque no es bueno mover todo el personal, porque el know-how, el conocimiento de la oficina se pierde. Y a veces se da, ¿no? Viene una nueva gestión y sacan a todos. Y que pierdan la institución, porque va a pasar un año para que recién aprendan y dominen el tema. Si ustedes alguna vez van a ser jefes, nunca voten a su persona, quédense, hagan la rotación progresivo. De esta forma que la persona que venga vaya aprendiendo, capacitándose, como dijo la señorita, y después ya lo sacas o lo rotas o lo despides. Entonces, en resumen, la rotación no es buena ni mala, pero sí, todo exceso es malo, ¿no? Todo exceso es muy malo. Entonces, continuemos, por favor. Creo que le toca a Piero. Sí, profesor. Ya, adelante. Aunque si alguno quisiera responder a esa pregunta. No, fue una Claro, pregunta sí, abierta. así es, así es. Bueno, respondiendo, básicamente, tal cual usted lo mencionó, ¿no? No es buena ni mala, ¿no? Y depende también de en qué sector se hace este índice de rotación, ¿no? Porque, por ejemplo, si es en un sector retail y el índice de rotación está en un 25%, a nivel del sector retail, es considerablemente, no decir normal, pero sí que es estable, ¿no? Porque hasta en call center puede ser hasta 30% el índice, o en empresas de tecnología o de banca, de 15 a 20%. Entonces, la rotación no es buena ni mala, es necesario cuando una persona no rinde o no se adapta al clima organizacional o a la estructura orgánica, es saludable renovar talento. Pero cuando existen problemas internos, mal clima laboral
y los mismos trabajadores deciden irse y el índice es mucho más alto, ahí sí se complica la situación, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a mi exposición. Excelente, excelente respuesta, es cierto eso. Ok. Bueno, en el tercer punto son los estándares de desempeño y su relación con los indicadores de recursos humanos. Ok, entonces, ¿qué son? Bueno, son criterios específicos que indican, miden cómo se debe rendir un trabajador. Deben ser claros, medibles, concisos, alcanzables y ayudan al área de talento humano, también al de área de capacitación, justamente a ver qué dificultades cuentan esos trabajadores para poder capacitarlos. ¿Cómo se establecen? Y Alberto Chavanato lo divide en 4 puntos. Se analiza las funciones clave, se comunican los estándares al personal, se definen los indicadores claves, los KPIs, y se realizan escalas o puntuaciones para evaluarlos. Acá son unos ejemplos de KPIs. El primero es la productividad, que es la cantidad y calidad de trabajo que produce un trabajador dentro de una empresa. La eficiencia básicamente es el versus entre recursos y resultados, debido a que si existe un mayor recursos o menor recursos, igual tiene que haber los resultados favorables, ¿no? Es la utopía de una empresa. Sin embargo, la eficiencia algunas veces dificulta por los bajos recursos que tiene la empresa, ¿no? Sin embargo, con una buena gestión administrativa se podría lograr buenos resultados. En tema de retención de talento es muy importante también, mide la permanencia del personal y personal calificado. Entonces es bueno retener. Y un caso en el sector público, por ejemplo, puede ser el tema de nombramientos, ¿no? El tema de nombramiento docente es una buena práctica de retención de talento. Aunque debido a que existen las 3 categorías de nombramiento docente, existe la rectificación docente, ¿no? Bueno, también es importante, pero es una buena práctica. Calidad de trabajo, cumplimiento con los estándares técnicos. Un ejemplo puede ser el seguro SCTR, el seguro de riesgos muy peligrosos. Entonces, para ingresar, por ejemplo, a un depósito aduanero o a un depósito temporal aéreo, tal es el caso de Shohin, es necesario tener cierto equipamiento, ¿no? Como EPP, y eso justamente es lo que lleva a la calidad de trabajo. El índice de absentismo también es importante, el porcentaje de las ausencias laborales, su medición es importante. Algunos datos importantes sobre los KPIs. Ok, según estudios, la retención del talento es un indicador clave para la estabilidad organizacional, donde un alto porcentaje de rotación puede afectar negativamente a la productividad y aumentar la contratación. Lo que sí me quiero enfocar es en los porcentajes. El absentismo laboral puede representar hasta un 5 a 10% del total de horas laborales en algunas empresas. Eso puede impactar directamente en la eficiencia operativa. Y el último, que es la evaluación periódica de desempeño. Utilizando los indicadores de medición claros, podemos mejorar la productividad hasta un 20% de descuento, debido a que los indicadores identifican áreas de mejora y motivan a los empleados. En el punto 4 ya pasamos a las fórmulas, cómo podemos lograr un porcentaje indicador de rotación, por ejemplo, rotación laboral. Rotación es igual a salidas entre promedio de empleados por 100. El objetivo es medir el porcentaje de empleados que dejan la empresa. Un caso real es si existen 22 salidas dentro de un periodo y el promedio de 47 empleados, se hace la ecuación de este indicador y sale un porcentaje de 46.8. Bueno, la interpretación es que existe una alta rotación y puede indicar problemas internos. En este caso pasa similar. Bueno, paso al ejemplo general. Una encuesta promedio de clima laboral que es de 3.2 sobre 5, este resultado es moderado, ¿no? Sugiere mejoras en comunicación, liderazgo y condiciones laborales. En indicador de capacitación, el ejemplo es de 1000 horas de capacitación entre el total de empleados que son 50 en
En efecto, sale 20 horas hombre, ¿no? La interpretación es que existe una buena inversión si se refleja en mejoras de desempeño, si no, se debe revisar la calidad o relevancia al contenido. Y por último, tenemos este indicador que es de evaluación del desempeño, que se utiliza tanto como el sector público y el sector privado, ¿no? Existen evaluación de desempeño inclusive para docentes. En el caso de nosotros, tenemos la plataforma del Sistema Único de Matrícula, el cual se puede evaluar el desempeño de los docentes, ya sean contratados o nombrados, justamente para que el área dentro de la facultad mida cómo tiene la percepción de los estudiantes, ¿no? Un ejemplo real es un 4.1 a 5, un equipo de ventas, ¿no? La interpretación es un buen desempeño general, empleados cumplen o superan expectativas y se pueden identificar candidatos para ascensos o reconocimientos. Bueno, esa es una síntesis que los indicadores deben ser bien construidos y analizados y van a permitir que los recursos humanos tomen decisiones estratégicas. Para terminar, con mi parte, es un caso de Google que fue del año pasado, del 2024. Bueno, Google es una empresa transnacional mucho más grande del mundo y bueno, los indicadores dentro de estas empresas grandes sí los consideran muchísimos, ¿no? Entonces, dentro del proyecto Oxygen, elaboraron KPIs claves de evaluación de desempeño, encuestas de 1 a 5 sobre liderazgo y apoyo. Los resultados fueron que existen líderes dentro de las áreas de jefaturas de la central de Google dentro de Estados Unidos. Existe un mayor rendimiento y retención. En el índice de retención, el resultado fue equipos con buen liderazgo, retiene más talento. Y el clima organizacional, bueno, existen buena satisfacción, se ajustaron beneficios y se desarrolló en base a resultados. Bueno, es una revista de Harvard Business. Eso sería todo por mi parte. Ahora cedo la palabra a mi compañera Andrea. Piero, ¿qué es un KPI para todos? Cultura general. Es una palabra Un KPI es, bueno, yo considero, es un indicador de medición, ¿no? Una Tiene métrica. que ser, claro, una métrica, tiene que ser medible, cuantificable, alcanzable, ¿no? Claro, mira, ahora las entrevistas de personal están preguntando qué es un KPI. Acuérdense bien eso. ¿Ya? ¿Y qué KPIs conocen ustedes o han trabajado? Acuérdense de eso, lo que yo les digo. Están preguntando mucho en las entrevistas eso. Muy bien, te felicito, Piero. Al siguiente. Sí, profesor. Bien, para terminar, mi nombre es Andrea Yuchonauki. Vamos a ver el caso aplicado en la empresa Cencosud. Bien, vamos a presentarles, como les decía, un caso interesante sobre cómo el uso de estos indicadores pueden marcar una gran diferencia en la gestión de talento humano, ¿no? Se trata de una experiencia basada en la empresa Cencosud Perú, que es una compañía muy importante en el sector retail en América Latina. Y que opera con marcas conocidas, ¿no? Como Wong, como Metro y como Paris Cencosud. Ok. Como sabemos, las empresas que tienen estas estructuras grandes y diversas se enfrentan muchos retos para mantener equipos motivados, eficientes y comprometidos, ¿no? Y esto es lo que precisamente le pasa a Cencosud en el año 2023. Esta empresa detecta algunos problemas preocupantes en su operación diaria, ya que había una disminución de la productividad en algunas de las tiendas y un aumento de la rotación de personal operativo, ¿no? Especialmente durante estas campañas de fiestas patrias y de Navidad. Entonces, frente a este contexto, el área de gestión de personas decidió actuar, pero bueno, no actuaron solamente por suposiciones o por intuiciones, sino que lo hicieron de manera más estratégica, ¿no? Utilizando los indicadores claves que les permitieran entender las causas reales de estos problemas. Siguiente, por favor, Piero. Gracias. Bien, ¿qué revelaron o qué es lo que revelaron esos indicadores? Primero se analizaron los niveles de rotación del personal, que es de lo que hemos estado hablando durante lo largo de la exposición. El resultado fue que un 28% anual de rotación en áreas como caja y reposición, ¿no? Especialmente en las zonas de Lima Metropolitana y Arequipa. Esto implica un costo muy alto en términos de contratación, capacitación y pérdida de la experiencia de este personal. También se observó que
el ausentismo, ¿no? El ausentismo alcanzaba un 7% mensual promedio, con picos más altos en turnos nocturnos o en turnos de fines de semana. Este caso, o bueno, perdón, este dato afectaba directamente las operaciones en las tiendas de alto tráfico, ¿no? En tercer lugar, se evaluó también la satisfacción laboral a través de una encuesta interna y el puntaje promedio fue de 5.8 sobre 10, siendo las áreas peor valoradas la carga laboral y el equilibrio de vida y trabajo, ¿no? También se detectaron fallas en la capacitación, ya que solamente el 40% del personal había recibido una inducción completa dentro de sus primeros 30 días, lo cual reducía su eficiencia y aumentaba más bien la probabilidad de errores. Y por último, la productividad del trabajador también había disminuido un 12% con el mismo, comparado en el mismo trimestre, pero del año anterior. Entonces, estos datos se midieron por ventas por empleado y por el ritmo de reposición de góndolas por turno. Entonces, en resumen, estos datos mostraron un panorama claro, ¿no? Había una combinación de sobrecarga laboral, falta de preparación adecuada, desmotivación, y estos tres estaban afectando seriamente el rendimiento del equipo. Siguiente PPT, por favor. Entonces, ante todos estos problemas, ¿qué acciones tomó Cencosud? Bien, con esa información en la mano ya la empresa implementó varias acciones correctivas muy puntuales, ¿no? Primero se reforzó el programa de inducción, desarrollaron un sistema mixto de capacitación digital y presencial, mucho más intensivo para asegurar que todos los nuevos ingresos recibieran formación clave en las primeras 2 semanas. También se aplicó una flexibilidad de horarios, especialmente en estos turnos que son rotativos y jornadas parciales, ¿no? Dirigidos a grupos como estudiantes o como madres de familia. Esto permitió también mejorar el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Como tercer punto, se lanzaron campañas de reconocimiento interno con incentivos para los equipos que lograran mejores indicadores de puntualidad, de atención al cliente. Esto también generó un efecto positivo en las motivaciones de los colaboradores, de cada colaborador de esta empresa. Y bueno, como cuarto, se ofreció también una capacitación específica a los mandos medios, enfocados en el liderazgo empático y en la gestión de equipos. Se entendió que un liderazgo adecuado puede hacer una gran diferencia, ¿no? En el clima laboral y en la rotación del personal. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles fueron los resultados de toda esta operación? En menos de 6 meses, esta empresa logró avances significativos, ya que la reducción del personal operativo disminuyó del 28 al 18%. Hubo también una disminución en el ausentismo del 7% al 4.5%. Hubo un aumento en la satisfacción laboral pasando de 5.8 a 7.2 sobre puntuación de 10 y una mejora del 10% en la productividad en tienda. Entonces, estos resultados demuestran en realidad que medir es clave para poder mejorar, ¿no? Cuando una empresa utiliza estos indicadores de manera estratégica, puede llegar a tomar decisiones fundamentales y efectivas. En el caso de Cencosud, el uso de estos datos permitió detectar problemas reales y evitar suposiciones, ¿no? Y actuar donde realmente era necesario. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en organizaciones grandes, con alta rotación y estructuras complejas, gestionar el talento humano sin datos es como quien dice navegar sin burbuja, ¿no? Los indicadores no solo nos van a ayudar a entender lo que está pasando, sino que también nos van a ayudar a tomar decisiones inteligentes que mejoren tanto el bienestar de los colaboradores como los resultados de la empresa. Y bien, eso sería todo por parte del equipo. Siguiente. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias con todos.
Muy bien, Andrea. Bueno, los felicito a todos, se han preparado. Entonces, ahí nos vamos a quedar, jóvenes, y ya mañana continuamos con la clase. Ya. Entonces, nos quedamos ahí y ya nos comunicamos mañana. Ok, profesor, nos vemos mañana. Ya, Hasta hasta luego, luego. profesor. Gracias.